¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, comenzando una nueva edición de nuestro programa ya a mediados de noviembre, cuando queda tan solo un mes y un par de días literalmente para el plebiscito del 17 de diciembre, y también para que se nos empiece a ir el año. Ya se viene uno va a los supermercados y hay cosas navideñas. Me imagino que Juan Pablo Rodríguez está comprando regalos para el panel de Nuevas Voces, en fin, los típicos trámites que hay que hacer en esta época del año. En un día que está marcado por una polémica que impacta, algunos dirían, a Sanhattan, ¿no? Al mundo abogacil, jurídico y financiero de Santiago. Vamos a estar conversando de eso y otros temas. Paso a saludar a nuestro panel. Ya lo anuncié, por supuesto, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa desde la región de Valparaíso. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Hola, Tomás, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Estoy ahí preparando los regalos, me gusta hacerlo, sé que les va a llegar ahí alguna artesanía de parte de acá. Bien me parece, ojalá no sea tan artesano nomás, sino que más contundente. Estoy acá trabajándola con el alcalde de Valparaíso, con la feria artesanal que es por acá. Oye, vamos a hablar de eso, interesante la resolución del Trícel. Bueno, tiempo tiene. El alcalde. Efectivamente. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Feliz de verte de vuelta, Gustavo. Sí, ayer estuve medio moribundo, pero ya estamos... Sigo igual, en realidad, pero dopado. Muy bien. Yo siempre le pido al doctor Acosta que me reemplace cuando estoy medio enfermo y además que me dope, que me haga el 2x1, porque si no... Yo creo que a mí me tinca que el doctor Acosta te enferma, claro, para reemplazarte, pero bueno. Y cuando se le complica la agenda me resucita. Juan Carlos Gasmuri, no más víctimas, bienvenido, ¿cómo estamos? Tomás, un gusto verte y bueno ver que estáis bien. Bien, razonablemente bien, ¿no? Oye, hartos Juanes por lo que veo. Puros Juanes, hoy día pedían el listado de invitados para hacer la gráfica ahí en el grupo, en la producción, y efectivamente puros Juanes. Pero bueno, veremos cómo termina esto. El que no es Juan, porque hay un Juan Pablo Hermosilla, pero no es el que nos vamos a referir. Que es el hermano. Que es el hermano, efectivamente. Claro. Que es otro connotado litigante de la plaza, digamos, bien reconocido. Pero no tan reconocido como él. Efectivamente, efectivamente. Es de otro nivel. Este es de otro nivel. No... Oye, bueno, entremos al detalle, ¿no? Varios de ustedes ya sabrán de lo que estamos hablando. Ayer se filtró, gracias a una nota, un reportaje, una investigación de CIPER, un caso, podríamos decir, de eventual corrupción bastante complejo que involucra entre otras personas, a Luis Hermosilla, ¿no? Un destacado abogado que era además el abogado defensor de Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso, el jefe de asesores de la presidencia, en los marcos del caso Convenio. Anunciaron ayer en la tarde que producto del destape de este caso había dejado sus funciones como defensor de Miguel Crispi. Es un abogado que ha defendido a hartas personalidades de la política, muy connotado. Y básicamente lo que se filtra son audios de una conversación, de una reunión entre él y su representado, que es una compañía financiera de factoring, en que básicamente asumen que aquí lo que hay que hacer es coimear a funcionarios de la CMF, el Servicio de Puestos Internos. Se habla incluso si es necesario eliminar evidencia, hablan de quemar una oficina del Servicio de Puestos Internos, de eliminar los computadores. Eso se empieza a parecer en la historia como los sobrinos de Jackson, digamos, pero es una cuestión realmente impresionante. Están circulando en todas las redes sociales. Hoy día, hace pocas horas, el abogado Luis Hermosilla sacó una declaración en que niega los hechos, pero lo central no es eso, sino que más bien niega la admisibilidad o la licitud de la prueba en una eventual investigación, pues básicamente se refiere a decir que aquí hay conversaciones privadas que fueron grabadas y que eso no puede ser involucrado en un proceso. O sea, se está poniéndose el parche un poquito antes de la herida, Luis Hermosilla. Es un caso de corrupción que es bastante complejo, golpea y ha generado mucha polémica en las últimas horas. ¿Cómo lo has visto, Juan Pablo Rodríguez, ahí desde la región de Valparaíso? Diría, para partir, Tomás, la conversa, quizás dos cosas, una más general y otra más específica respecto del caso. La más general, una cuestión que a mí me parece obvia, pero que creo que hay que ratificarla frente a la tentación, frente a cualquier caso de corrupción que tienen quienes opinamos en la discusión pública, participamos de llevar agua hacia su molino. Y es que la corrupción no distingue mucho, no distingue colores políticos, izquierda y derecha, no distingue regímenes económicos, no distingue profesiones, no distingue momentos, y pareciera ser que nos acompaña a lo largo de la historia de la humanidad, si uno quiere, y en la actualidad también. Es bastante transversal y se da en muchas dimensiones. Y eso me lleva a pensar que, con independencia de que siempre se hace muy necesario tener mejores regulaciones, mejores actores que ejerzan esa regulación y ser lo más ejemplar y establecer sanciones muy altas, que siempre van a haber espacios para quienes quieren hacer la maldad, ¿no? Para quienes quieren hacer trampa, para quienes quieren corromper. Y en ese sentido creo que hay que volver a poner en el centro también en la sociedad actual la importancia que tiene la educación en las virtudes, ¿no? En ciertos hábitos buenos, en la importancia de formarse éticamente para, llegado un momento de estar frente a casos de este tipo,
tener las herramientas para, por de pronto, defenderse o para proteger distintos bienes privados y bienes públicos, cuestión que creo que está relativamente diluido en la sociedad actual. Siempre se pone el foco en las leyes, pero poco en la formación de las personas, y creo que ahí estamos viviendo, como lo señalaba muchas veces la expresidenta del Consejo Constitucional, una crisis moral muy relevante de la cual también hay que hacerse cargo. Dicho aquello, me parece que el caso que conocimos ayer es de la más alta gravedad, ¿no? Y involucra no solamente a actores muy conocidos, sino que también a instituciones muy relevantes para nuestra democracia, como es el Servicio de Impuestos Internos, como es la Comisión por el Mercado Financiero, en fin. Y evidentemente que hechos como este son verdaderamente un balazo muy, muy profundo para nuestra democracia, que intensifica la crisis que tenemos de confianza, de representatividad, y espero naturalmente que los hechos se esclarezcan lo antes posible, que se impongan las sanciones más altas que se puedan imponer y que se rinda cuenta, no solamente de quienes escuchamos los audios, sino que también, por ejemplo, de las instituciones públicas, como las dos mencionadas, en orden a qué está pasando dentro de ellas, que este tipo de cuestiones pareciera ser que son habituales o permisibles. Juan Carlos Gasmuri. No, a ver, Tomás, lo de ayer es un escándalo de proporciones, no solamente por todo el morbo que se genera, sino que también porque estamos hablando de dos instituciones como la CMF y Servicio de Impuestos Internos que están llamadas a fiscalizar, o sea, llamadas a precisamente tener un rol investigativo y eventualmente sancionador. Entonces ahí esto pone un velo de sospecha sobre todo el aparataje fiscalizador, controlador público. Y el problema de esto, a mi juicio, Tomás, es que, tomando lo que decía Juan Pablo, es que cuando se entran estas dinámicas, cuando la institucionalidad pública entra en esta dinámica de corruptela, es muy difícil salir y muy difícil recomponer la confianza. Y yo acá dos cosas a agregar. Primero, esto no se puede diluir en el tiempo, porque la única forma precisamente de recomponer la confianza en el aparataje público después de escándalos como este es que estas cosas se investiguen, que las sanciones se lleven adelante, que los hechos finalmente en fondo puedan ser conocidos por la ciudadanía. Y esto me lleva al segundo punto, que es el rol de la prensa. El rol de la prensa libre, que es esencial. Ayer lo levantó CIPER, pero para que esto no se diluya en el tiempo, la prensa va a tener que cumplir un rol fundamental. Y estos son, en el fondo, libertades que lamentablemente algunos dan por asumidas. Cuando vemos, por ejemplo, el alcalde Jadwe que amenaza a periodistas cuando anuncian sobre querellas que se le están haciendo, o cuando uno ve que finalmente han habido, este año vimos también comisiones buscando sancionar las fake news o la desinformación. Bueno, el rol de la prensa libre es fundamental. Y esperemos que esto finalmente salga a la luz con toda su implicancia y que se cursen las sanciones correspondientes. Juan Lagos. Bueno, se trata de un caso pocas veces visto. ¿Por qué? Porque Luis Hermosilla es un abogado muy destacado en la plaza. Es decir, es un abogado muy destacado que ha defendido desde la causa de Jaime Guzmán hasta Miguel Crispi. Es decir, claro, un abogado muy transversal, sí. Muy capaz y siempre muy reconocido dentro de los mejores penalistas que hay en Chile. Entonces, en ese sentido llama mucho la atención que las corruptelas que uno esperaría de un tinterillo de medio pelo se ven incluso en uno de los abogados más top que hay en Chile. Obviamente suscribo lo que dicen Juan Carlos y Juan Pablo en el hecho de que esto hay que perseguirlo hasta las últimas consecuencias y tienen que en realidad caer todos. Es decir, el punto es, obviamente hay una presunción de inocencia, tiene que haber un debido proceso, pero aquí en los audios, es decir, lo que se reconoce claro, es de una gravedad muy grande y por lo tanto lo que tiene que pasar ahora es atar cabos. Es decir, tenemos que ver quién es esa persona de la CMF, quién es las personas del Servicio de Impuestos Internos involucradas en este chanchullo y llegar hasta las últimas consecuencias. Otra cosa que me llama mucho la atención, Tomás, es la reacción que ha tenido este caso en ciertos grupos de la izquierda, ¿ya? Donde se ven cosas realmente absurdas como lo que dice el académico Alfredo Joañán, sí. ¿No es cierto? Que esto es una corrupción, una degradación del neoliberalismo, donde en realidad la corrupción puede estar, sea a lo que él se refiere de neoliberalismo, que también es un término bastante manoseado y bastante mal usado. Habría que ver si todos los regímenes, si hay un régimen que está libre de la corrupción
y ver también los rankings internacionales en materia de transparencia, donde en los primeros lugares siempre están las economías más libres y en donde prima el imperio de la ley y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque eso al final, esa es al final la lección que nos tiene que dejar. Este es un problema de las instituciones a las cuales hay que llegar hasta las últimas consecuencias para sacar las manzanas podridas que podrían estar afectando a la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, y también otras cosas que salen ya no de los tuiteros izquierdistas destacados, sino que de la masa, ¿no es cierto?, de la runfla de los izquierdistas que hacen cosas como, bueno, y ustedes preocupándose de los secuestros, preocupándose de las extorsiones, y en Sanhattan se cometen delitos. Oiga, una cosa no quita la otra. Es decir, es evidente, todo eso ayer en la tarde. Es evidente el gran problema que tenemos en Chile con estos nuevos delitos. Y lo que haga o no haga Luis Hermosilla no hace menos graves los otros delitos. Yo creo que en ese sentido, y también lo que dijo el diputado Naranjo en relación a los secuestros, que él consideraba sospechoso este aumento de los secuestros y de las extorsiones tan previo al plebiscito constitucional. Y es ahí donde uno se pregunta si en lugar de andar buscando conspiraciones penca, el diputado se preocupara por una agenda de seguridad que hiciera un Chile mejor, yo creo que estaríamos al otro lado también. Pero ahí, Juan, paréntesis, lo increíble del diputado Naranjo es que en el fondo reconoce que esta propuesta constitucional puede ser una respuesta a la crisis de seguridad que estamos viviendo. En el fondo, tácitamente da el punto, el fondo. Lo que parece llamativo, más allá que obviamente esta paranoia conspiracional que él ve, desde luego no existe. Pero es que el punto es en qué cabeza cabe. ¿En qué cabeza el diputado cabe? Naranjo es por distancia los parlamentarios más irresponsables e impresentables del Congreso chileno. Es un tipo que lleva 30 años financiado por los impuestos de todos los chilenos. Este debe ser su 10º periodo como parlamentario, ha sido diputado, fue al Senado, volvió al Congreso. Todos nos acordamos de él por la contratación de su señora, de su pareja, que después se pregunta la negó. a qué se refiere, de quién está hablando. El año pasado estuvo 20 y tantas horas discurseando para que el exministro Jackson llegara a votar la acusación constitucional contra el presidente de la República. O sea, es toda una vergüenza en la historia de Naranjo, y la verdad es que ese tuite es sencillamente impresentable. Son personas que la verdad es que ya no asumen ni un costo. Fíjate que, a propósito, no lo quiero dejar a la pasada, porque está bien, parece muy escandaloso el caso que apareció ayer y por supuesto tiene que ser investigado. Pero habló Luis Hermosilla, de hecho sacó una declaración pública de carácter escrita, y en que dice básicamente que está siendo objeto de una maniobra siniestra, ¿no? Así tilda Luis Hermosilla el caso al que se está enfrentando. Mira lo que dice finalmente, el punto 8, son 8 puntos, no se lo voy a leer. El que le interese se lo podemos hacer llegar desde el programa. La declaración pública está circulando en distintas redes sociales y en las plataformas digitales, pero dice en el 8º punto: no es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado. O sea, primero se refiere a una operación, y luego dice una cuestión bien interesante, dice: habrá que investigar a fondo sin duda estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya que hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el Estado de Derecho. Es bien interesante la connotación que le da el abogado Luis Hermosilla al caso que conocimos ayer gracias a CIPER, efectivamente gracias a la existencia de una prensa libre. Además, CIPER nadie podría darlo de un diario fascista, digamos, o conservador, o de derecha, en fin. La verdad que todo lo contrario. Todo lo contrario, efectivamente. Oye, hagamos una pausa comercial. Cerrado el tema, este caso de eventual corrupción que explotó anoche. En las próximas horas vamos a conocer la franja electoral que parte este viernes. Ya se han conocido las primeras piezas de los distintos comandos, los distintos mensajes. Parte con eso de lleno la campaña electoral cuando queda, como decíamos, apenas 33 días para el plebiscito del 17 de diciembre, que además es con voto obligatorio. Usted habrá visto antes de comenzar el programa que ya hay propaganda del servicio electoral dando a conocer distinta información. El gobierno iba a iniciar eventualmente su campaña de información también. Pasamos de constituciones escritas y impresas y firmadas en el kiosco de la Plaza de la Constitución a unos códigos QR bien... no sé cómo decirlo en castellano, culto, digamos, y no ordinario, pero la verdad es que ha sido menos el entusiasmo del gobierno bien por informar. Austero. Bien mezquino todo, ¿no? Sí, es mezquino, es que es zorrero, para decirlo en castellano, ¿no? Porque es una tarjetita ordinaria
debe costar 50 pesos, digamos, y que el gobierno obviamente hace todo lo posible para que la gente nos informe de la propuesta constitucional. Hagamos una pausa comercial, vamos a estar conversando de eso a la vuelta con Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos y Juan Carlos Gasmuri acá en Nuevas Voces de Agricultura. Pasando con Juan Carlos Gasmuri, Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos acá en la 92.1 FM, conversación que usted por supuesto puede seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Si usted se va a bajar del auto, va a llegar a la pega, va a llegar a almorzar, va a llegar a su casa, se mete a YouTube, Agricultura TV, y puede seguir viendo esta conversación para que no se pierda estos últimos dos bloques junto a Juan Lagos, Juan Carlos Gasmuri y Juan Pablo Rodríguez. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando de actualidad política aquí en la 92.1 FM. Esto es Agricultura. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad gracias a BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl y encuentra todas las noticias e información contingente en un solo lugar con Capital Play. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Y les quiero contar el regalo que nos trajo Juan Lagos al programa Nuevas Voces de este día miércoles 15 de noviembre. ¿Queréis sacarle la tarjetita? No, para que lo vean. Para que vean la portada completa. Exactamente. El nuevo libro de la FPP, Del buen salvaje al buen revolucionario, mitos y realidades de América Latina, de Carlos Rangel, un libro que además va a ser lanzado el próximo jueves 23 de noviembre, no mañana, sino que de mañana al otro jueves a las 19 horas, por supuesto en la oficina de la Fundación para el Progreso, la Concepción 191, en el piso 10, presentan Ascanio Cavallo y Joaquín Fernando, dos notables, además, presentadores. Profesor Fernando, además, Joaquín Fernando ayer creo que publicó una columna en que se mostraba a favor del texto constitucional. Ascanio Cavallo, bueno, en fin, todos los libros de Ascanio Cavallo valen la pena leerlos, son muy entretenidos. Del buen salvaje, el buen revolucionario, mitos y realidades de América Latina, de Carlos Rangel. Nos reíamos con Juan Lago antes de salir al aire de que ya el concepto buen salvaje vale la pena. Buen revolucionario ya hace el libro y es realmente notable, y además cuenta con un prólogo. Este es un libro clásico del pensamiento liberal latinoamericano, y cuenta con un nuevo prólogo de Carlos Granés, un gran escritor que está muy de moda por su libro Delirio Americano. Así que, y que estuvo en Chile hace muy poquito en Puerto de Idea, en Valparaíso. Así que muy recomendada esta edición de la Fundación para el Progreso. Se podrá encontrar en librería, me imagino. Así es. Y si no está en la librería, pídalo. Bien, me parece. Oye, pasemos al tema constitucional. Lo conversábamos antes de irnos a la pausa. Estaba leyendo pero no. Ese es el problema de WhatsApp. A veces te mandan como, oye, mira esta noticia. Yo a veces paro el programa y digo, quizás hay una noticia buena para comentar al tiro, pero no es tan importante. Así que hay que o cambiar a los amigos o endurecer los filtros. Oye, no. Estábamos conversando antes de irnos a la pausa, queridos amigos, de que ya no queda nada, literalmente, para que parta la campaña electoral. Este viernes parte la franja del A Favor por Chile, que gane la democracia. Se lanzó hace pocos minutos en redes sociales. Viene, por supuesto, la franja el viernes a las 12:45, el primer bloque de la favor y del en contra de la favor. En realidad ese es el orden. Y con eso parte la campaña, los partidos políticos desplegados, los liderazgos políticos desplegados, el rol de la ciudadanía, que hoy día tiene que informarse. Un gobierno muy, muy reacio a informar, a difundir contenido constitucional, que además, por supuesto, está intentando de algún modo el gobierno surfear el tema constitucional, con la conciencia de que si se definen o si transparentan pública y abiertamente su posición, perjudican a su propia posición y favorecen la posición contraria, en este caso la posición de la favor, del entendido que el gobierno está por el en contra, pero no ha querido transmitirlo con esa claridad. ¿Cómo ve Juan Pablo Rodríguez esta verdadera recta final del proceso constituyente? Pues si hay algo positivo, vote usted, querido amigo, en contra, vote a favor. Es que ya solo queda 1 mes y 3 días de tema constitucional y con eso se nos acaba esta verdadera obsesión constituyente que ha tenido Chile en los últimos años. ¿Cómo ve Juan Pablo Rodríguez esta recta final de la campaña? Mira, Tomás, nosotros en la Fundación Piensa estamos recorriendo la región de Valparaíso, conversando con habitantes de acá de la región sobre el tema constitucional. Aprovecho de decirles, si hay alguien de la región que quiere una charla, una conversación, escríbanos en nuestras redes y encantados de ir donde quieran que estén y ponemos café, galletas y conversamos sobre este punto para resolver
con honestidad intelectual las preguntas que cada vecino tenga. Y la sensación con la que yo me he ido quedando es que, si bien es cierto que existe por parte de la ciudadanía una cierta inercia hacia estar en contra de todo, hacia el rechazo a la política y consecuentemente hacia cualquier propuesta que venga de los políticos y también de lo constitucional, como que ha ido asentándose la idea de que las constituciones no resuelven por arte de magia los problemas, lo que además me parece una buena noticia. Si en la medida que uno va teniendo la conversación, la verdad es que la ciudadanía va cambiando de opinión, y va diciendo, oye, mira, pareciera ser que esta propuesta sí aborda de mejor manera las cuestiones que a mí me afligen. Y eso yo lo pongo en dos dimensiones fundamentales, que es lo que la gente pregunta y al final dice, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar probablemente votando a favor. Una tiene que ver con la seguridad, que probablemente Juan Carlos nos pueda contar mucho mejor cómo viene la propuesta, pero cuando uno les comenta que viene la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial, la Policía Migratoria, la expulsión de inmigrantes irregulares en un tiempo acotado y otras normas más, la ciudadanía va, digamos, le va haciendo sentido la propuesta. Y en segundo lugar, la verdad es que la gente está chata, está completamente, si nosotros estamos agotados de esto, la ciudadanía el triple, el cuádruple. Y cuando uno también conversa en ordenada cuál es la mejor manera de cerrar el proceso, de ponerle un cierre definitivo al proceso, y se va entendiendo que, tanto porque en caso de ganar a favor, los quórums de modificación de la Constitución van a ser mayores que lo actual y por lo tanto se va a asegurar una cierta estabilidad institucional, cuanto porque en general la coalición política que estuvo por el rechazo hoy día está por el a favor y por lo tanto que gane el a favor sería infligirle una derrota muy importante al Partido Comunista y al Frente Amplio y aquellos que quieren ganar a favor o en contra, mantener esto ad eternum. La ciudadanía va sentando la posición de que, mira, pareciera ser que es bueno, pese a que no me importa tanto ir por el a favor el 17 de diciembre. Así que yo me declaro como un optimista en la medida que la campaña y la discusión pública gira en torno a los contenidos de esta propuesta. Juan Carlos Gasmuri. Sí, no, a ver, yo, la línea que decía Juan Pablo, cuando uno ve todas las encuestas y cuando se entra en la pregunta por los contenidos constitucionales, la gente, cuando le dicen norma por norma cosas que se han incorporado en este texto, el resultado es mayoritariamente a favor. Y eso lo sabe el gobierno. Y por eso que lo hemos como aceptado en la contingencia política, pero es muy grave lo que está ocurriendo. Que hace un año hayamos tenido un kiosco frente a la Moneda repartiendo ejemplares en el fondo a mansalva, y hoy día no haya nada de eso, da cuenta de un gobierno que decidió apostar por la desinformación de la ciudadanía. Decidió apostar porque la ciudadanía no va a alcanzar a informarse cuando lleguemos a la fecha. O sea, es una no colaboración, por decirlo menos, que ronda en la obstaculización del ejercicio democrático. Y yo la verdad es que desde No Más Víctimas nosotros tomamos un rol activo el año pasado por el rechazo y levantamos 15 puntos en que criticábamos a la propuesta del año pasado, que considerábamos que no se habían recogido. La Defensoría de las Víctimas, hablábamos también del derecho a la seguridad ciudadana, hablábamos de la necesidad de Carabineros de Chile reconocido en el texto constitucional, de tener un único poder judicial, en fin. Esos 15 puntos fueron reconocidos íntegramente en la propuesta y por eso estamos por el a favor hoy día por una cuestión de honestidad intelectual. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, con nuestras agrupaciones que representan a víctimas de la violencia rural y terrorista de la macrozona sur, ellos te dicen el artículo 15 para nosotros vale oro. O sea, que tú me establezcas en el texto constitucional, en un artículo, de que hay una prohibición de indultar a terroristas, que a su vez hay una prohibición de que después ejerzan cargos públicos, que se establece además la regla del derecho a indemnización por parte del Estado a quienes hayan sido víctimas de estos delitos. O sea, eso ellos te dicen, es lo que siempre hemos pedido. Y por eso es que el llamado es a pedirle a la ciudadanía que un último esfuerzo en este tema. O sea, un último esfuerzo en las 3 semanas que vengan de poder interiorizarse con el texto, conocerlo. Para la gente de la macrozona norte, sobre todo con el tema migratorio, la policía fronteriza, la obligación de expulsar a quienes ingresen por pasos clandestinos en el menor tiempo posible, son cuestiones que responden a los anhelos más profundos que se vienen clavando hace tiempo. Obviamente con las limitaciones que tiene un texto constitucional que no lo va a resolver todo, y eso hay que decirlo desde ya, porque no queremos caer en lo que se hacía el año pasado, que se prometía que era la gran respuesta a todos los problemas. Pero acá los quienes redactaron el texto buscaron todas las herramientas constitucionales posibles para responder a estos problemas que la ciudadanía hoy día está sufriendo en carne propia. Juan Lagos. Mira, hay un punto que me llama mucho que en estos últimos días que ha sido un punto muy importante el hecho de algunos personeros del apruebo que se arrepienten de haber votado apruebo el año pasado. Entre ellos está Marco Antonio Núñez, que fue presidente del Partido por la Democracia, y está Gabriel Osorio, que ahora la oficia de vocero por la campaña del En Contra y que fue experto
Del PS. Por parte del Partido Socialista. Yo una cosa que le quiero decir a los oyentes es que siempre hay que dudar de los políticos, siempre hay que sospechar de los políticos y sobre todo porque los políticos no son la fuente más certera de la humildad en realidad. Es decir, es muy difícil encontrar a un político diciendo me equivoqué o me arrepiento. Y en este caso yo creo que el arrepentimiento es una estrategia discursiva de poder, es decir, es una herramienta política. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con los votos que sacó el apruebo, con el gran fracaso que pasó el año pasado, claro, obviamente que no alcanza para poder ganar este plebiscito. Y es ahí donde uno se pregunta, y en especial uno le puede preguntar al experto Gabriel Osorio, ¿de qué se arrepiente? Es decir, ¿se arrepiente de una constitución plurinacional? ¿Se arrepiente de, no sé, del haber apoyado una constitución que cercenaba nuestras libertades y nuestros derechos, que atentaba contra la igualdad ante la ley? ¿De qué se arrepiente en específico? Y la pregunta también que uno puede realizarse es ¿por qué se arrepiente recién ahora? ¿Por qué? Porque yo creo que este reconocimiento hubiera sido muy bien valorado en el momento en que él hubiera empezado este nuevo proceso constitucional. ¿Por qué? Porque muchas de las enmiendas de los expertos del oficialismo, de los expertos de la izquierda, eran calcadas al mamarracho rechazado el año pasado. Por lo tanto, es ahí donde uno pone en tela de juicio estos arrepentimientos muy a conveniencia del resultado para el 17 de diciembre, Tomás. Fíjate que cuando uno ve el detalle, porque es bien interesante la circunstancia, el contexto en que se arrepiente Gabriel Osorio. Está en una entrevista ayer en la Radio Duna con Consuelo Saavedra desde Inglaterra. Está Matías del Río, está Nicolás Vergara. Y Nicolás Vergara, conversando con Gabriel Osorio dice que este sería un texto que perjudicaría la inestabilidad y que contiene normas programáticas muy similares a las de la propuesta pasada. Entonces Nicolás Vergara, siendo bastante tierno, digamos, pues le dice, le pudo hacer una pregunta pesada. El otro contesta choro, le dice, sí, por supuesto, siempre. ¿Usted cómo votó? ¿Usted votó apruebo el año pasado? Y él dice, sí, voté apruebo y me arrepiento, dice, ¿no? Y Nicolás Vergara le dice, claro, pues si hay propuesta que iba a generar inestabilidad era esa. Pero es bien interesante la circunstancia en que lo dice. Primero porque no es un genuino arrepentimiento, ¿no? No es que su posicionamiento consista en decir, acá la izquierda ha hecho un proceso de aprendizaje en virtud del cual efectivamente se arrepiente de haber elaborado, promovido y defendido expuesto una propuesta rechazada, sino que además, evidentemente, la razón por la cual dice que se arrepiente es simplemente una táctica electoral para justificar su argumento falso, que es que claro, el texto que se propone es equivalente al pasado, ¿no? Para nada. Solo porque el texto el que se propone sería equivalente al pasado, él está dispuesto a arrepentirse, ¿no? Porque si no se cae el argumento, ¿no? Porque si a él le molestan los textos programáticos, evidentemente tendría que haber votado el rechazo, ¿no? Esa es la única circunstancia en la que se admite su arrepentimiento. Entonces, la verdad es que a mí me parece que descansa este supuesto arrepentimiento en una cuestión que es falsa, y es la idea de que le hay una propuesta igual o equivalentemente programática. A mí me parece que eso no está en la cabeza de nadie, ¿eh? Yo creo que un intento medio desesperado a esta altura a la izquierda de tratar de hacer equiparables las propuestas constitucionales. Entre otras cosas, pues nadie podría genuinamente, honestamente, intelectualmente, con algo de rigor, sostener que esta propuesta pone en peligro la unidad nacional o el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, las libertades fundamentales de las personas, la convivencia pacífica en determinadas regiones del país como lo hacía la pasada. Es decir, estamos hablando de... Uno puede estar a favor o en contra de ciertas normas, yo estoy en contra de ciertas normas, no me gusta la variedad transitoria, pero son cosas en el margen, no hay peligro serio a la institucionalidad como lo tenía la propuesta constitucional, y por lo tanto yo, para ser honesto, no le creo a Gabriel Osorio que se haya arrepentido. O sea, me parece simplemente un postureo falsario para sacar 5 votos en la recta final. No, y Tomás, déjame agregar algo ahí. Recordemos que el año pasado la gente de centroizquierda que salió por el rechazo no fue simplemente que aceptaron su postura, sino que los pasaron al Tribunal Supremo, los trataron de traidores, fueron cancelados públicamente. Entonces ahora que digan, no, la verdad es que nos arrepentimos y ellos tenían razón, o sea, al menos ahí tiene que haber más de un desagravio que hacerse. Ahora, la pregunta que uno dice, ¿no será que en un año más Gabriel Osorio y compañía se vuelvan a arrepentir de lo que están llamando a votar hoy día? Bueno, y la verdad es que hay cosas que también como que se han olvidado por el comportamiento que tenía la izquierda en esta conversación, pero han habido cosas como las que tú mencionas, como por ejemplo la paridad, que era una cuestión central
para muchos. Bueno, y se consiguió una pared transitoria que a los miembros del Partido Republicano y parte de Chileamos no le gustaba para nada. Se concedió, se entendió que buscaba algo más de transversalidad, se bajaron cosas que estaban antes en el texto, como por ejemplo la consagración del rodeo, para darle transversalidad. Incluso se buscaron, desde en la comisión de expertos se dieron ciertas concesiones que después la misma izquierda votó en contra. Entonces, esfuerzos hubieron, y esa es la gran diferencia con el texto del año pasado. Este no es un texto identitario, no es un texto refundacional, no es un texto que busque tampoco lo que se ha dicho, consagrar la AFP, para nada. Se habla precisamente de instituciones públicas y estatales que puedan administrar los fondos provisionales, en fin. Y por eso que hay una falta de honestidad intelectual impresionante, y por eso que yo creo que a veces estos llamados expertos no hacen honra del nombre experto, y simplemente responden a compromisos políticos, como el mismo Gabriel Osorio lo dijo en la entrevista de La Tercera ayer. Hagamos una pausa comercial. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, Juan Carlos Camuri. ¿Quería decir algo, Juan Pablo, no? No, vamos a la pausa. Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez, Juan Carlos Camuri, acá en la 92.1. Estamos de vuelta en pocos minutos para seguir conversando de actualidad política. Verdad, estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Casi se nos olvida, querido amigo, conversar de Jorge Char, que está en pantalla, suspendido por un mes y con la mitad del sueldo por abandono de deberes, fue lo que determinó el Tribunal Calificador Electoral. Estamos con Juan Carlos Camuri, Juan Lagos y Juan Pablo Rodríguez. Primero la palabra JP, que nos habla desde allá, de la región de Valparaíso, de la Fundación Piensa. ¿Cómo se ve entonces esta decisión del Tribunal Calificador de Elecciones que suspende por un mes y con la mitad de sueldo a Jorge Char por abandono de deberes? Pues lo primero, a propósito de lo constitucional en las campañas, es una buena noticia para en contra al menos, porque coinciden estos 30 días con la campaña, así que al menos el show de la bandera que promovió el alcalde acá con sus amigos de La Voz de los que Sobran, que ojo, el alcalde Char financia, porque les pone publicidad para promover proyectos locales, 6,4 millones de pesos lo último por trato directo, en fin, un grupo que son todos bien parecidos, así que una buena noticia para la en contra, pero fuera de la broma, contar rápido, ¿no? ¿En qué consiste el hecho? Acá hay que recordar que existen las subvenciones escolares preferenciales, que hasta antes del traspaso a los SLEP, que en el caso de Valparaíso se traspasaron, lo manejaba la corporación municipal, la famosa Cormual. En el caso que comentamos, cerca de 200 millones de pesos de fondos destinados para la educación preferencial de los niños más necesitados fueron destinados para pagar servicios de coctelería y otros raros que fueron observados por la Contraloría. ¿Y qué fue lo que pasó? Esos servicios, ¿quién los prestaba? Los prestaba una martingala que se armó entre directores municipales, gente de la Cormual, con 2 colegios de la comuna de Valparaíso, en donde hacían trabajar a niños, para hacer funcionar una empresa que ofrecía servicios de coctelería, arrendaba los colegios de Valparaíso para hacer bautizos, y ganaba plata. Plata que obviamente no sabemos dónde está. ¿Cuánta plata? Cerca de 900 millones de pesos. Por eso hoy día el Tribunal Calificador de Elecciones sanciona al alcalde con un mes sin estar en el cargo por infringir por la, digamos, inobservancia de su deber de supervigilancia. Esto es un pelo de una cola respecto a una administración municipal de 7 años que ha sido desastrosa para la ciudad, en donde Char cuando llegó dijo, y esto es literal, ese fue su discurso de Asunción, que con él en Valparaíso se acababa la injusticia, se acababa la corrupción y se acababan las malas prácticas. Hechos como este dan cuenta que ni las malas prácticas ni la corrupción se han acabado, sino que todo lo contrario se han intensificado, y la justicia en Valparaíso, que duda cabe, cada vez peor. Una ciudad que está expulsando a su clase media, no hay donde vivir, expulsa a las empresas, todas las empresas semana a semana se van de Valparaíso, expulsa a los turistas con una inseguridad rampante, y evidentemente que este alcalde no cumplió con su promesa inicial, y esperemos que el próximo año los porteños tomen una correcta decisión y decidan cambiarle el rumbo para que Valparaíso pueda volver a ser lo que alguna vez fue, es decir, el principal punto de encuentro de la economía del Pacífico Sur, querido Tomás. Juan Carlos Camuri. Sí, la verdad es que este escándalo como que se vio en alguna medida eclipsado por lo de Hermosilla, y es increíble que como un escándalo de corrupción le quite visibilidad al otro de alguna manera, porque se dieron de forma, en fondo salieron a la luz ayer ambas noticias de forma más o menos simultáneas, pero la verdad es que lo de Charp en sí mismo ya no tiene nombre, y sabemos que ahí el nivel de corrupción y la verdad que del clientelismo que se ha dado en Valparaíso ha venido siendo denunciado por gente como Juan Pablo y mucha gente más que la verdad es impresentable, pero hay una cuestión más grave, yo creo que también acá, es que el tema de la corrupción municipal en general. Acá tenemos un problema de desfalco de recursos públicos impresionante, en que Contraloría no tiene la capacidad ni a nivel nacional ni con sus organismos regionales para atacar.
Y esto se suma a lo que vimos en su minuto del alcalde Jadwe en Recoleta, con el tema luminaria, en fin, ha habido un montón de escándalos que salen, lo que pasó con Josefa Errázuriz en Providencia en su minuto. En este sentido, el Frente Amplio, Pro Dignidad reprueban, pero por mucho el estándar de probidad. Pero yo quiero recordar además el nivel de pérdida de recursos que tenemos ahí, Tomás, Juan Pablo y Juan. Hay un estudio del año 2020 encabezado por Mauricio Villena de la Universidad de Diego Portales que da cuenta que los municipios en Chile podrían dar los mismos servicios que dan hoy día con un 61% menos de recursos. O sea, el problema de gestión, de administración, de despilfarro es impresionante y lo pagan todos los chilenos, pero esto no se ve. Y la verdad es que terminamos con redes clientelares, redes de articulación política que finalmente solo benefician a quienes están en la cabeza de cada uno de esos municipios, como en este caso el alcalde Sharp. Juan Lagos. A mí una de las cosas que me parece más insólita es la respuesta que da Sharp a la condena, que dice, bueno, ojo, que no dice notable abandono de deberes, es decir, que ese sea... Un abandono soft. Es decir, Claro. que ese sea el consuelo de Jorge Sharp, yo creo que demuestra la decadencia en la cual está una ciudad tan importante como lo es Valparaíso. Al final también en estos temas políticos yo creo que la decadencia está a la vista, es decir, sobre todo del plan, y ahí uno puede ver que el gran éxito de Sharp, ¿no es cierto?, ha sido una red clientelar bastante potente en los cerros, y que al final yo creo que la solución está en no votar a esta gente. Es decir, no votar a estos irresponsables. ¿Por qué? Porque ya después es demasiado tarde, ya después entramos en estas polémicas, después entramos en depender de si un tribunal dice que hay notable abandono o no, claro, o solo abandono. Yo creo que esa es la lección que tiene que sacar todo el pueblo de Valparaíso y de sus alrededores también. ¿Por qué? Porque Viña del Mar está cayendo en la misma decadencia con la alcaldesa Ripamonti. Es decir, no votar por esta gente, no votar por esta gente. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque son personas que no están muy preocupadas por la gestión, son personas que están más preocupadas por el proyecto ideológico, y eso implica también beneficiar a ciertas personas de su causa, de su palo. Y al final esa tiene que ser la elección, no votar más por esta gente. Yo creo que ya Jadwe, Josefa Errázuriz, Ripamonti, Ríos en Ñuñoa, Ríos que ha terminado arruinando el mejor sistema educativo municipal que había. Lo mismo pasa con Iracy Hasler, es decir, ya tenemos suficientes pruebas para no votar por esta gente en las próximas elecciones municipales, que van a ser sumamente importantes. Oye, nos acaba el programa el fin de semana y elecciones en Argentina, Juan Lagos. ¿Cómo lo vemos? Juan Lagos, un experto de política internacional. Puede ser un entusiasta. Lo he seguido. Puedo ser más entusiasta que experto. No, yo creo el debate. ¿Fue tan malo para Milei como...? Yo no sé si acá esto, yo no sé si una vez me imagino Juan Carlos va a ponerse a tiritar. Yo apoyo a Milei, digamos. Obviamente. Estoy esperando que gane Milei el domingo. No, el punto en el debate habían dos objetivos. Un objetivo que era el eje continuidad-cambio, que era el que tenía que llevar Milei, y el otro, si Milei estaba calificado o no para ser presidente. Sí, habló mucho del psicotécnico. Y yo creo que en ese sentido Massa le sacó mucho rendimiento. Era un formato que copió al formato de las elecciones brasileñas entre Lula y Bolsonaro. Y todos los asesores de Lula están con Sergio Massa. Por lo tanto, se notó un mayor dominio en ese sentido. Ahora bien, el post-debate, yo creo que Sergio Massa tiene un desastre tan grande en Argentina que un buen debate tampoco puede ser considerado como, bueno, toda la gente cambia en su opinión, viendo la inflación a un 140% interanual, a falta de combustible. Obviamente también interpretan ciertas conductas de Sergio Massa como violentas, y eso también puede haber llevado a muchos sectores moderados a al final decidir su voto por Milei. ¿Por qué? Porque Sergio Massa fue muy al ataque. Yo creo que va a estar muy peleado, y en el sentido de que va a estar muy peleado también, la fiscalización mesa por mesa va a ser sumamente importante, fundamental. Ya hemos visto mesa en Santiago del Estero, que es una provincia argentina, con un 100% de masa. Es decir, cosas realmente absurdas, y yo creo que ahí va a estar la clave de la elección, que por lo que dice la encuesta va a estar bastante reñida.
Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, Juan Carlos Gasmuri, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios en las distintas redes sociales. Por supuesto, si se sumó tarde a nuestra sintonía, puede revisar este capítulo en Spotify, Nuevas Voces Chile, también en YouTube, Nuevas Voces Chile. Libre de interrupciones, sin comerciales. En media hora, un poquito más, mata el programa. Así que los que se hayan sumado tarde, por supuesto, pueden seguir viéndolo. Mañana nos reencontramos en un nuevo Jueves de Historia. Usted se quede en compañía 92.1 porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.